Muy buenos días, hermanos y hermanas, iglesia que me escuchan a través de este medio del WhatsApp. Que el Señor les bendiga rica y poderosamente. Quien les habla, su hermano en Cristo, Alexis Rodríguez. Quizás separado físicamente en la distancia, pero unido en un solo espíritu, en un mismo pensar y sentir en Cristo Jesús. Realmente los extraño mucho en el amor del Señor y de sentir el saludo y el abrazo de los hermanos de la congregación. Hoy continuamos con las prédicas en el libro de los Efesios y en esta mañana estaremos leyendo el capítulo 4 y leeremos los versículos 1 al 6, donde basaremos la exposición de la palabra de Dios. Leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: Yo que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan como es digno del llamamiento que han recibido, y que sean humildes y mansos y tolerantes, pacientes unos con otros en amor. Procuren mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, así como ustedes fueron llamados a una sola esperanza. Hay también un cuerpo y un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios Padre de todos, el cual está por encima de todos, actúa por medio de todos y está en todos. Nuestro Señor dijo que estamos en este mundo, pero que no pertenecíamos a este mundo. Vivimos y caminamos en este mundo de manera errante y pasajera. No somos de este mundo, porque nuestra ciudadanía y destino final está en el reino de los cielos, donde nuestro Señor Jesucristo fue a preparar un lugar para su iglesia. Pero como cristianos, mientras vivimos y estamos aquí en la tierra, debemos caminar y vivir de una manera digna, como nos manda el Señor en su palabra. Y de eso vamos a hablar en esta mañana, y el título del mensaje es el siguiente: El camino del creyente, cuya enseñanza central es la siguiente. Dios nos manda en nuestro caminar en Cristo a vivir una vida digna, enfocada al propósito por el cual nos llamó, a fin de mantener la unidad del Espíritu. Repitan nuevamente la enseñanza central. Dios nos manda en nuestro caminar en Cristo a vivir una vida digna, enfocada al propósito por el cual nos llamó, a fin de mantener la unidad del Espíritu. Y como primer principio del versículo 1 les traigo lo siguiente: Dios nos manda a vivir una vida digna. Ese es el primer principio que les traigo en esta mañana. El apóstol Pablo en el versículo 1 del capítulo 4 de Efesios dice lo siguiente: Yo que estoy preso por causa del Señor, les ruego que vivan como es digno del llamamiento que han recibido. El Señor nos manda, nos ordena, nos exhorta a través de su palabra a vivir una vida digna. El apóstol Pablo, pese a su condición de preso por causa del Señor Jesucristo, expresó lo siguiente: os ruego por la misericordia de Dios. Era un ruego que trataba de convencer con amor, el llamado a vivir una vida digna como buenos hijos de Dios. Aleluya, alabado sea nuestro Señor Jesucristo para siempre. Así fue como el apóstol Pablo les rogó a los hermanos de la iglesia de Éfeso a que vivieran una vida digna del Evangelio. Pero posiblemente la gente, tus vecinos, amigos, familiares, compañeros de trabajo o de estudio, no te digan nada, pero te están observando y evaluando para ver si tú, mi hermano,
eres un verdadero hijo de Dios por la fe en Cristo Jesús. La única forma en que puedan saberlo es por nuestra manera de vivir, si realmente damos frutos de arrepentimiento y nuestro digno comportamiento hacia los demás. Como dijo el apóstol Juan en el capítulo 1:7, pero si andamos en luz, como Él es luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Andar en la luz quiere decir vivir a la luz de su palabra de Dios. Así que, hermanos que me escuchan, Dios nos manda a vivir una vida digna. Otro punto que les traigo como segundo principio es el siguiente. Debemos ser tolerantes los unos con los otros con toda humildad y mansedumbre. El apóstol Pablo en el versículo 2 del capítulo 4 de Efesios dice lo siguiente: que sean humildes y mansos y tolerantes y pacientes unos con otros en amor. Un digno andar delante de Dios estará marcado por humildad y mansedumbre. Así que con toda humildad, lo que quiere decir una mente que no es altiva. Pablo practicaba lo que predicaba. Él lo opuesto al orgullo, y al ver la historia de Pablo, usted encontrará que él actuó con toda humildad. El apóstol Pablo, escribiéndole a los filipenses, dijo en el capítulo 2 de esta carta, en el versículo 3, nada hagáis por rivalidad o por contienda, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. El Señor Jesucristo se caracterizó por su humildad. Recordemos lo que dijo en Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Quizás hay algunos hermanos en la actualidad que tienen orgullo en su corazón por su posición social o nivel académico. Necesitamos entender, estimado hermano, que me escucha, que el Espíritu Santo nos ayude para poder andar con humildad y mansedumbre. Una muestra de mansedumbre nos las dio el Señor Jesús cuando se dirigió al templo y expulsó a todos los que estaban allí haciendo negocio. ¿Actuó con mansedumbre? Por supuesto que sí. Es que en la práctica el mundo opta por una definición de mansedumbre que la convierte en un sinónimo de debilidad. No quiere decir que como cristianos tengamos que ser débiles ante las cosas y callar cuando tengamos que hablar y actuar cuando tenemos que actuar con justicia. La Biblia describe a la mansedumbre como una disposición a cumplir la voluntad de Dios, no importa cuál sea el costo. La mansedumbre consiste en inclinarse ante la voluntad de Dios. Y como dicen por ahí, como cristianos tenemos que ser mansos, pero no mensos. Así que, hermanos, debemos ser tolerantes los unos con los otros con toda humildad y mansedumbre. Y recordando nuestra enseñanza central, Dios nos manda en nuestro caminar en Cristo a vivir una vida digna, enfocada al propósito por el cual nos llamó, a fin de mantener la unidad del Espíritu. Y otro principio que les quiero traer, mi hermano, en esta mañana es el siguiente. Debemos esforzarnos a mantener la unidad. Y eso lo vemos en los versículos 3 y 4. Otra cosa que debe caracterizar en nuestro caminar como creyente es de esforzarnos en mantener la unidad del Espíritu. Pablo lo expresa en los versículos 3 y 4 del capítulo 4 de Efesios, el cual declara: procure mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, así como ustedes fueron llamados a una sola esperanza. Hay también un cuerpo y un espíritu. Dios nos enseña en su palabra que no debemos permitir la división. Todos sabemos que la fortaleza no la dan grupos divididos. Un hogar dividido, una iglesia dividida, será blanco fácil del enemigo. Donde hay división, no hay bendición.
Y como dicen por ahí, en la unión está la fuerza. Divide y vencerás. El Señor oró por la unidad de sus discípulos en Juan 17:21, diciendo, para que todos sean uno, como tu Padre en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Debemos mantener la unidad como iglesia, la unidad en el espíritu, es lo que nos fortalece. El Señor dice que así fuimos llamados en una misma esperanza, en nuestra vocación. Esto quiere decir, así que tenemos un solo Dios, una sola fe, un solo bautismo. Entonces debemos conservar la unidad basada en el amor, la compasión, la tolerancia los unos con los otros. Y como cuarto y último principio, les traigo lo siguiente. Solo hay un Señor y un Dios en todo. Solo hay un Señor y un Dios en todo. En los versículos 5 y 6, Pablo expresa lo siguiente. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y un Padre de todos, el cual está por encima de todos, actúa por medio de todos y está en todos. Un solo Dios y Padre de todos se refiere a la paternidad de Dios en cuanto a los creyentes, ya que solo hay un Padre. Él no es el Padre de los que no son creyentes. El carácter de Dios se recibe por medio de Cristo. La unidad de los creyentes produce una marcada diferencia entre los creyentes y los que no son creyentes. El Padre de todos es aquellos que le pertenecen por haber sido regenerados. Los que hemos recibido a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, tenemos el derecho de ser llamados hijos de Dios. Así que, amigos que me escuchan y que todavía tú no das el paso de fe, de aceptar a Jesucristo, es el momento que lo recibas y es el momento que lo aceptes para que tengas ese privilegio de ser llamado hijo de Dios. Hermano, busquemos la comunión con Dios para que la gracia de nuestro Señor Jesucristo nos ayude en ese propósito de crecer y caminar en humildad y mansedumbre. De esa manera seamos obedientes a sus exigencias y crecer a la imagen de Jesucristo. Busquemos la comunión con Dios para que la gracia de nuestro Señor Jesucristo nos permita crecer en unidad en nuestra iglesia como familia de la fe y así como también como nuestra familia de sangre. Oremos y busquemos la comunión de Dios para que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, lista de ese amor, mansedumbre y humildad, indispensable en nuestra relación con los demás. Oremos y busquemos la comunión de Dios para que la gracia de nuestro Señor Jesucristo nos dé la fortaleza necesaria para erradicar nuestra vida de cualquier intento de división, o bien nos dé la sabiduría para saber cómo corregir a los que tratan de dividir. Y como aplicación y reflexión les traigo lo siguiente. Les quiero hacer la siguiente pregunta reflexiva para pensar, para meditar y analizar y llamarnos a la reflexión. Te hago las siguientes preguntas. ¿Cómo ha sido tu caminar diario en el Evangelio? ¿Cómo está tu día a día en el Señor, tu andar diario? ¿Estás imitando el carácter de Cristo en tu vida? ¿Estás viviendo una vida digna en la cual has sido llamado a formar parte del pueblo de Dios? ¿Estás viviendo una vida digna y estás reflejando ese amor y esa pureza de Cristo en tu vida? Pueden decir tus familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, que esa persona es un verdadero cristiano. ¿Qué hay en tu vida que debas desechar porque no te permiten desarrollar la unidad con los demás? Hay cosas que tú consideras que tienes que quitar de tu vida que no te permiten desarrollar la unidad con los demás. ¿Qué estás haciendo por proporcionar la paz, la unidad entre los demás hermanos? ¿Estás buscando algo para incluir y no excluir? ¿Estás buscando algo más bien para unir y no dividir?
Debemos estar dispuestos a buscar y mantener la paz con todo, dispuesto a andar y pedir perdón, dispuesto a la reconciliación. ¿Representa a Dios todo para tu vida? ¿O hay algo más en tu vida que está por encima de Dios? ¿Realmente Dios, Cristo, es el centro de tu vida y está por encima de ti? ¿O hay algo que impide que esa posición nos dé el primer lugar? Podemos identificar algunas cosas que pudieran perjudicar y otras que puedan promover la unidad en una comunidad cristiana. Cosas que nos pueden perjudicar: el chisme, la envidia, la falta de perdón, suponer sin verificar las exageraciones. Son cosas que podemos identificar que pueden ser perjudiciales a nuestro caminar en Cristo, a nuestro caminar diario en el Señor. Y las cosas que debemos promover, la cosa que debemos practicar, la cosa que tenemos que tener en cuenta es hablar de lo que edifica, incluir a otro, perdonar rápidamente, acercarse con humildad y hablar con exactitud. Son las cosas que debemos promover, hermanos. Así que, hermanos, recuerda que Dios nos manda en nuestro caminar en Cristo a vivir una vida digna, enfocada al propósito por el cual nos llamó, a fin de mantener la unidad en el Espíritu. Y con esto termino. Quiero hacer una oración de despedida por mis hermanos que me escuchan a través del WhatsApp y por aquellas personas que también me escuchan y que aún no han dado ese paso de fe, y para que el Señor los guarde, los cuide, perdone sus pecados e inscriba su nombre en el libro de la vida. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, en esta hora, Señor, que he predicado tu palabra, te pido por mis hermanos de la Iglesia Bíblica Fe y Esperanza, Señor, que han escuchado este mensaje, para que tú los guardes, Padre Santo, para que tú los bendigas, Señor, pese a la distancia, pese a la pandemia, pese a esta cuarentena, Señor, pese a que no estamos reunidos en el templo físicamente, pero unidos en espíritu. Yo oro por mis hermanos, por ese caminar en Cristo, por ese enfoque hacia el llamado a la unidad. También oro por aquellos que aún no han recibido a Jesucristo como su único suficiente Salvador, Padre Santo. Yo oro para que tu palabra penetre en su corazón, Señor, limpie de todo pecado, Señor, e inscriba su nombre en el libro de la vida. Te damos gracias, Señor, en tu santo y bendito nombre, Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.